Hola, mi nombre es Jerico Narváez, soy de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, y hoy les voy a hablar acerca del calibrador Vernier y cuál es su lectura en fracción de pulgada. Calibrador Vernier en fracción de pulgada. Calibrador Vernier, o más conocido como pie de rey. Este es un instrumento de medida de precisión. Con este tú puedes medir elementos o piezas mecánicas con una gran precisión muy superior a la que tú puedes conseguir con una cinta métrica o con una regla, aunque es menos precisa que el micrómetro. Partes del calibrador Vernier. El calibrador Vernier dispone de mordazas para medir interiores o diámetros interiores, mordazas para medir exteriores o diámetros exteriores, una escala móvil, un freno que sirve para asegurar la medida y no se pierda, una sonda de profundidad, esta nos ayuda a medir profundidades de objetos o piezas, y la escala principal o escala fija. Pasaremos a hablar más a detalle del nonio de escala principal. Aquí un ejemplo de la medida de exteriores, cómo se utiliza eficientemente el vernier para medir piezas. En este caso tenemos una tuerca y estamos midiendo el diámetro exterior de la tuerca. Este es el uso óptimo del vernier para medir esta tuerca. Aquí un ejemplo de una llave inglesa para medir su diámetro interior, como pueden observar, para medir la profundidad, la sonda, y también nos sirve para medir escalones o peldaños. Ahora explicaremos más a detalle el nonio o escala móviles en pulgadas. El nonio se encuentra dividido en 8 partes, como pueden observar aquí, y cada parte equivale a un 128avo. Cada pedacito de aquí nos equivale a un 128avo, por lo que todo el nonio equivale a 8 128avos. Por lo que la apreciación mínima también de esta sería un 128avo. Y cada 8 partes del nonio viene a equivaler a un 116avo de pulgada. Ahora pasaremos a explicar la escala fija. La escala fija es la que vemos aquí. Cuenta con una longitud de 6 pulgadas. La escala fija, cada pulgada está dividida en 16 partes. Cada pedacito de aquí está dividido en 16 partes. Todo esto de aquí, está dividido en 16 partes. Por lo que cada parte de aquí equivale a un 116. Un 102, 116, 3, 116, 4, 116. En total tenemos 16 para llegar a 16 sobre 16, lo que equivale a una pulgada. Como dije anteriormente, cada 8 partes del nonio equivale a un 116avo de pulgada, por lo que la apreciación mínima de esta sería un 16avo. Aquí podemos observar la pulgada. Ahora pasaremos a hablar sobre la lectura de vernier en pulgadas. Lectura de vernier en fracción de pulgada. Para esto vamos a hacer uso de un simulador llamado Stefanelli. Lo pueden encontrar en el navegador, es gratuito y es muy eficiente para la lectura de calibradores. Y unas tablas para cuando el nonio del cualquier número del nonio coincide con cualquier número de la tabla la tabla fija. Para cada número hay una tabla diferente y esa la vamos a explicar una por una. Ahora vamos a abrir el simulador. Vamos a entrar en este caso vamos a utilizar, hay diferentes aquí tipos de calibradores. En este caso el calibrador en milímetros, el micrómetro, un comparador de carátula. En este caso vamos a utilizar calibrador en fracción de pulgada. Vamos a explicar cómo es su lectura. Vamos, ya, listo. Este es el calibrador en pulgadas. Ahora primero vamos a explicar una lectura muy sencilla, que es cuando el 0 y el 8 del nonio coincide con cualquier número
de la escala fija. Veremos si uno me sale y ahí está. Aquí coincide, acercamos, se dan cuenta el 0 y el 8 del nonio coincide con un número de la escala fija. En este caso, esta es una lectura directa, es muy fácil. Es el numerador, en este caso la fracción, que es la lectura final. En el numerador va a estar el número de espacios que hay entre el 0 de la escala fija hasta el 0 del nonio, que en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Ese sería el numerador, y el denominador sería 16. ¿Por qué 16? Recordemos que 8, este de aquí es 8 sobre 128, y si llevamos a su mínima expresión, 8 dividido para 128 es 1 sobre 16 avos, lo que equivale a una pequeña parte de la pulgada. Entonces sería sobre 16 avos en este caso. Cuando el 0 y el 8 del nonio coinciden, es sobre 16. Y el numerador depende de la cantidad de espacios que tiene desde el 0 hasta el 0 del nonio. En este caso, como dije, hay 5 espacios. Podemos contar de nuevo: 1, 2, 3, 4, 5. En este caso sería 5 sobre 16 avos. Esto es una lectura sencilla cuando el 0 y el 8 coinciden. Ahora, cuando los otros números coinciden, no es difícil, pero hay que hacer unas operaciones para el cálculo de ese tipo de... Ahora, cuando por ejemplo el 4 del nonio coincide, se pueden fijar aquí, el 4 coincide, lo único que tenemos que hacer es seguir unas operaciones de esta tabla, que para mí se me hizo fácil el entendimiento gracias a esta tabla. Vamos a explicar un poco la tabla, cómo funciona. La regla principal, como podemos observar aquí, son las partes de la pulgada, que se dividen en 16 en este caso, pero sabemos que al llegar a 16 ya es una pulgada, así que eso no nos sirve. Nos sirve entonces solo las 15 partes que tiene la pulgada. Ahora, estas 15 partes son los espacios que hay entre el 0 y el 0, bueno, y el 0 del nonio. Ahora, denominador del nonio. En este caso, cuando el 4 coincide con cualquier número, el 4 del nonio coincide con cualquier número de la regla fija, recordemos que esto es 4 sobre 128. 4 dividido para 128 es igual a un 32 avos. Entonces, todo va a estar sobre 32 avos. Y para saber el numerador, ahí es lo que cambia. Ahí va a depender de los espacios que hay entre el 0 y el 0 del nonio y su numerador. En este caso va a ser 1 siempre, solo para un 32 avos. Ahora explicaremos el cálculo del numerador. ¿Cuál es la operación que se necesita hacer para calcular su numerador? En este caso, el denominador siempre va a ser 32, solo cuando el 4 del nonio coincide con la regla fija. Para calcular el numerador hay que solo multiplicar, bueno, la regla principal ya les dije que es el espacio, los espacios que hay entre el 0 y el 0. En este caso hay 1, entonces comenzamos con el 1, multiplicamos por el denominador del nonio, que es igual a 2, y le sumamos su numerador. Siempre hacemos esta operación cuando coincide el 4 del nonio. Multiplicamos por 2 y sumamos 1. En total sería 3, y como siempre sobre 32 nos quedaría 3 sobre 32 avos. Vamos a hacer un ejemplo más del 4. Ahí está el 4. En este caso el 4, ¿qué se debe hacer? Siempre va a ser sobre 32 avos. Hay que multiplicarle por 2 y sumarle 1, pero ¿por cuál número le multiplicamos? Hay que sumar los espacios, desde el 0 hasta el 0 del nonio. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como no pasa del 8, cogemos el 7 como valor. Entonces vamos a la tabla, regla principal 7, nos da 15 sobre 32. Comparamos, 15 sobre 32. Bueno, esto hacemos cuando, bueno, coincide el 4 del nonio. Este es el formato para casi todas las tablas que están aquí.
se debe hacer lo mismo, multiplicar por el denominador del nonio y sumarle su numerador. Ahora vamos a ver cuando coincide el 6 del nonio, hacemos lo mismo. En este caso 3 sobre 64 el nonio, porque 6, recordemos que cada espacio aquí está sobre 128 del nonio. Entonces 6 es sobre 6 es sobre 128 avos. Y llevándolo a su mínima expresión queda 3 sobre 64. Por eso está aquí 3 sobre 64. Y tomamos el formato que hicimos anteriormente, multiplicamos por el denominador del nonio y le sumamos su numerador, y eso sobre el 64 del nonio sobre el denominador del nonio. En este caso era 32 denominador del nonio, ahora es 64 denominador del nonio, cuando coinciden 6. Vamos a ver un ejemplo cuando coinciden 6. Aquí tenemos uno justito, 6. Entonces, ¿qué hacemos? Contamos primero los espacios que hay entre el 0 y el 0 del nonio. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Como no pasa el 6, se quedan 5. Entonces son 5 espacios de la regla general. 5 espacios de la regla principal. 5. Multiplicamos por 4, 20. Y sumamos 3, 23. Nos daría 23,64. Comparamos 23,64. Y es lo que hacemos en todas las tablas. Y creo que ahora a la de acá, cuando coincide en cambio el 2 del nonio, 2, recordemos que 2 es aquí 2 sobre 128, que reduciendo su mínima expresión es 1 sobre 64. Hacemos lo mismo, multiplicamos por el denominador del nonio y le sumamos 1, su numerador le sumamos. Ahora vamos a ver un ejemplo del 2 rápidamente. El 2, ahí está el 2, coincide el 2. Entonces contamos así mismo, desde el 0 hasta el 0 del nonio, 1, 2, 3, en este caso pasó el 4, entonces se toma en cuenta hasta el 4. Ese sería, bueno, aquí ya vieron la medida, entonces el 4 sería 4 de la regla principal. Multiplicamos por 4 y le sumamos, multiplicamos por el denominador y le sumamos su numerador. Y esto nos daría 17 sobre 64. Que ya la vieron, 17 sobre 64. Eso pasa, eso hay que hacer cuando coinciden todas las medidas del nonio. Y aquí los voy a dejar para que vean la tabla. En este caso es cuando coincide el 1 del nonio, se tiene que multiplicar por 8 y sumarle 1. Cuando coincide en el 5 del nonio, se multiplica en cambio por 8 nonio y se le suma su numerador. Veremos los otros. El 3, cuando coincide en el 3 del nonio, en cambio lo mismo, multiplicamos por su denominador del nonio, el último dígito del denominador del nonio, y le sumamos su numerador. Cuando coincide en el 7 del nonio, la misma operación, le multiplicamos por el último dígito del denominador del nonio y le sumamos su numerador, todo sobre el denominador del nonio. Ahora vamos a hacer unos cuantos ejemplos. Vamos a tomar medidas al azar. En este caso, bueno, ponemos al azar una medida y en este caso nos coincidió el 7 del nonio, que es la tabla del 7 sobre 128. 7 sobre 128. ¿Qué es lo que hacemos? Lo mismo. Contamos los espacios que hay entre el 0. Bueno, otra vez vieron la medida, busquemos otra. Aquí el 6. 6 sobre 128. Ya sabemos que es 3,64. Es la tabla del 64. 64. Del 3,64. ¿Qué hacemos? Contamos los espacios, como siempre. 1, 2, 3, 4. No pasa el 5, tomamos el 4.
4 de la regla general. 4 de la regla general. Hacemos la operación que corresponde. Le multiplicamos por el denominador del nonio, el último dígito del denominador, que es 4, y le sumamos 3. Ese es el numerador final de la lectura. En total quedaría 19 sobre 64. Vamos a comparar 19 sobre 64. A ver, tomamos otra medida al azar. Esta sale 3 sobre 128. Pueden ver aquí, coincide el 3 sobre 128 es la tabla del 128. 3 sobre 128. Multiplicamos por denominador del nonio, que es 8, y le sumamos su numerador, que es 3. Ahora contemos los espacios de la regla general, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pasó el 7, entonces cogemos 7. 7 de la regla general, 7. Multiplicamos por 8, 56, le sumamos su numerador, que es 3, 59. Total 59 sobre 128. Comparamos 59 sobre 128. Ahora les voy a explicar qué pasa cuando el 0 del nonio pasa a la pulgada. ¿Cómo es la medida que toca sacar? Bueno, en este caso es lo mismo, solo que lo que se cuenta ya no es del 0 hasta el 0 de acá. Cuando pasa la pulgada, el 0 pasa a la pulgada, se cuenta desde el 1. Desde ahí se comienzan a contar los espacios. Sería 1, 2, 3. En este caso primero hay que ver la coincidencia del nonio, que nos quedaría 2. Ese 2 es 1 sobre 64. Vamos a la tabla de 64. 1 sobre 64. Vamos a lo que es a contar los espacios. En este caso, como digo, cuando pasa la pulgada ya no se cuenta desde el 0, sino ahora se cuenta desde la pulgada. En este caso sería 1, 2, 3. Como no pasa el 4, sería 3 en la regla principal. Vamos al 1,64, 3. Lo mismo, multiplicamos por 4, que es el denominador del nonio, y le sumamos 1, que es su numerador. Nos daría 13 sobre 64. Pero no solo ponemos 13 sobre 64, sino ponemos una pulgada, porque ya pasó la pulgada. Una pulgada, 13 sobre 64 avos. Vamos a leer, efectivamente es una pulgada, punto 13,64 avos. Asimismo, cuando pase las 2 pulgadas, o las 3, o las 4 a su vez. Cuando pase el 0, siempre cuando pase el 0 del 1, significa que ya sobrepasó la pulgada. Entonces ya no es 0 punto, como en este caso de acá, 0 punto, sino es una pulgada y el valor que le sale, obviamente. Así mismo, si pasa el 2, ya no se contaría desde el 1 hasta acá, o del 0 hasta acá, sino desde el 2, desde el número entero hasta, bueno, el 0. En este caso es un espacio y la coincidencia es en el, acercamos para verla mejor, en el 5. 5 sobre 128, ya sabemos que es la tabla del 128. 5 sobre 128, aquí está. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar por 8 y sumarle 5 del numerador. ¿Y cuál es el espacio que contamos? 1, no pasó el 2, sería 1. Entonces el 1 nos quedaría 3 de 128. Entonces ya no sería una pulgada ni 0, sino ya sobrepasó las 2 pulgadas. Sería 2 pulgadas 13 sobre 128. Y eso sería el último detalle para que no se confundan al momento de leer. Y muchas gracias por su atención y espero que hayan logrado entendido. Espero que tengan una mejor comprensión de la lectura del Vernier y se les haga más fácil con esta tabla que les acabo de mostrar. Y muchas gracias.